Es evidente, tenemos un presidente que apoya muchísimo a sus ministros, ¿no? Los apoya de manera vocal, es muy explícito sobre eso, donde todos tenemos una libertad muy grande para trabajar. Me parece que él, cuando decide cambiar el equipo, toma las decisiones, es rápido en esas decisiones. Me parece que, por supuesto, absolutamente en su derecho de hacerlo. Pero la verdad que nosotros no, al contrario, nosotros vimos un clima de mucho apoyo del presidente. Vos dijiste que estabas más cómodo ahora que tu ciclo anterior, en tu familia anterior. Sí, ni hablar. Uno de los ministros más importantes, ahora en serio, del presidente Milei, y es con el ministro de Modernización y Desregulación, Federico Sturzenegger. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Diego? Bien. Bueno, inevitablemente quiero preguntarte una mirada sobre el cruce con Cavallo, ¿no? Si te sorprendió o no te sorprendió. Uno pensaría que Cavallo quiere que triunfe el equipo de Milei. ¿Qué pasó para vos? Me parece que va mucho más allá de Cavallo, sino que es un cruce quizás con la profesión en general, que se alimenta con, yo te diría, 4 quizás errores de diagnósticos que se han acumulado en el último año, que tienen una causa común. Déjame que te cuente cuáles son los 4 diagnósticos y después vemos a la causa común esa. La primera es, ¿te acordás que se decía que no había plan de estabilización? ¿Te acordás que se machacó mucho con eso? Cuando para nosotros lo más importante del plan de estabilización era la solvencia fiscal y el equilibrio fiscal, que es un poco de alguna manera la fuente, ¿no?, de la inflación. ¿Quién decía que no había plan de estabilización? Muchísima gente hablaba, que decía... Sí, muchísima gente, y bueno, para nosotros la inflación fue de 25 a 2, o sea que ahí tenés un resultado. Después se habló de que, bueno, si vas a bajar la inflación vas a tener una gran recesión. También se hablaba de eso. En el primer año de la presidencia de Javier Milei, él va a terminar a los 12 meses de asumir con una economía que es 4 puntos está más arriba que cuando asumió. Entonces, ese discurso de la recesión también fue para mí un discurso y un pronóstico errado de muchos economistas. Después se habló de que, bueno, si haces un ajuste fiscal como hizo Javier de 5 puntos del PIB, cayó 30 puntos el gasto y vas a tener un aumento tremendo en la pobreza. ¿Correcto? También lo hablamos. 16 puntos cae la pobreza desde el pico de 54 a 38, ya ubicándose muy por debajo de lo que él recibió, ¿no? La caída más dramática que hemos tenido en la pobreza en las series históricas que uno puede ver. Entonces, ese discurso tampoco funcionó. Y el último, que también me parece que fue un poco de sobre fin del año, quizás un poquito más técnico, es que muchos economistas decían, bueno, va a haber un problema con la deuda. En enero va a haber un problema que los deudos, que los dólares esto, que los dólares aquellos. Bueno, en ese momento el riesgo país era 1.500 y el riesgo país es 600. ¿No? Entonces, como que se han ido, para mí, sumando una serie de errores de diagnósticos. Algunos los habrás escuchado más, otros menos. Seguramente en tu programa los has discutido con muchísima gente a lo largo del año. Y yo creo que se subestimó mucho y se sigue subestimando en Argentina la fuerza que tiene tener equilibrio fiscal, que es una cosa absolutamente inédita, ¿no? El equilibrio fiscal es lo que permitió la baja de la inflación. El equilibrio fiscal permitió la baja de la inflación, que era un impuesto a los pobres, y eso permite que la pobreza caiga. El equilibrio fiscal a la postre permitió bajar los impuestos, devolverle capacidad de gasto a la gente, eso permitió que la economía se recuperara. Y el equilibrio fiscal es lo que hace que tu situación de deuda en algún momento de alguna manera se normalizara, ¿no? Y me parece que esa discusión del déficit fiscal se traslada a una discusión, si querés, bueno, estas 4 cosas como que fallaron, ¿correcto? No, me parece que Cavallo cuestionaba otra cosa que podría ser quinta o sexta, que tiene que ver con el dólar, acá, claro. Y que se podía adelantar parcialmente el levantamiento del cepo. Justamente te iba a decir eso, sí. Porque si uno sigue, no por hablar de Domingo Cavallo, sino de los economistas en general, ellos fueron planteando estas 4 cosas que yo te estoy diciendo. Que la inflación no va a bajar, que la economía no se va a recuperar. ¿Te acuerdas de la discusión si era una B, si era una L? Yo estoy de acuerdo en eso. Entonces, a medida que cada una de las cosas, o si querés esos pronósticos un poquito más negativos o negativos directamente, no se iban materializando, como que uno va corriendo y dice, bueno, ahora entonces listo, está bien, la pobreza bajó, entonces no podemos decir nada. Ah, la economía creció, bueno, no podemos decir nada. Entonces hablemos del tipo de cambio. Y yo creo que la discusión del tipo de cambio también me parece que puede llevarnos un error,
porque nuevamente el déficit fiscal y el superávit fiscal que ha logrado este gobierno hace que el debate sea diferente. Y eso escribió el presidente una nota en La Nación, no sé si fue el viernes o el jueves de la semana pasada, donde hace ese punto. O sea, Argentina muchas veces ha tenido situaciones con su tipo de cambio donde de alguna manera se produce eso que se llama como el atraso cambiario por una situación fiscal que es insostenible, ¿no? O sea, un gobierno que gasta de más, se financia... Para vos no es así. Cavallo dijo que está apreciado el peso en 20%, que tiene una apreciación exagerada, crea preocupación a productores agropecuarios, exportadores en general e industriales prestadores de servicios que compiten con importaciones. O sea que yo tenía cuando era presidente del Banco Central, hablaba mucho con el presidente del Banco Central de Paraguay. Paraguay, sí. O sea que es la única moneda de Latinoamérica que nunca cambió de signos, o sea, tiene una inflación más baja. Y me decía el presidente del Banco Central de Uruguay, mira, acá en Paraguay el dólar es un problema cuando sube, es un problema cuando baja y es un problema cuando está quieto. O sea, como el dólar de alguna manera es una referencia que genera rentabilidad mayor o menor para algunos sectores, siempre va a haber una discusión en torno. Pero lo que yo te quería decir es que lo que es diferente de Argentina en este momento es la situación de superávit fiscal. Entonces yo te decía, y lo dice el presidente en su nota, vos has tenido episodios de déficit fiscales muy pronunciados que se financian endeudándote con el resto del mundo. Entonces, como que tomás unos dólares con una situación fiscal que no es sostenible y cuando esa situación fiscal no sostenible se revierte, entonces tenés de alguna manera una reversión de eso que había pasado con esos dólares que entran. Entonces, a mí me parece que si volvemos a hacer ese análisis hoy, nos vamos a equivocar, digamos, si ese es el análisis, ¿no? Porque hoy, te repito, la situación fiscal es como mucho más sólida. La otra cosa que comenta el presidente, que me parece muy interesante, es que durante el gobierno de Alberto Fernández, vos sabés que el dólar estaba mucho más caro, ¿correcto? Y estaba mucho más caro porque Argentina era un país sin futuro. Era un país donde cualquier ahorro, cualquier recurso que la gente tenía, quería de alguna manera tratar de sacarlo del país. Y eso, te imaginas, si todos los argentinos estamos tratando de comprar dólares, eso va a hacer que el precio del dólar suba. Ahora, eso no era lo normal. O sea, tener salarios del nivel de países muy, muy pobres, en un país que produce 140, 150 millones de dólares, eso no es la normalidad. Entonces, en realidad, lo que estamos ahora probablemente, lo que ha ocurrido con el tipo de cambio, en realidad quizás nos ha acercado a la normalidad, no es que nos ha alejado, ¿no? Y el último punto que hace el presidente, es interesante la nota porque es como que él en realidad, para los que estudiamos economía, como va como mirando las distintas teorías que hay sobre esto y las va desarrollando. Pero la otra es que me parece que es muy interesante para pensar a Argentina al futuro, es que Argentina va a tener un aumento muy significativo en su oferta de dólares por las buenas razones. ¿Cuáles son las buenas razones? Las buenas razones es cuando vos producís. A ver, por ejemplo, si vos tomás la economía de Japón, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y los años 90, el tipo de cambio real cayó un cuarto. O sea, era como si vos tenías el dólar en 2000 y terminó en 500, ¿entiende? ¿Por qué eso? Porque fue una economía que tuvo un boom de productividad en su capacidad exportadora. Cuando una economía tiene un boom de capacidad en su capacidad exportadora, hace bueno, que es una economía que genera más dólares y el valor del dólar cae, ¿correcto? ¿No te preocupa a vos como a otros economistas? No, está claro. Entonces está claro que Argentina está en el comienzo de un boom de energía que ya casi te diría es casi real, ya está con nosotros. Creo que después, si Argentina consolida esta situación de estabilidad, va a seguir acompañado con un boom en la minería probablemente. No, digo, me parece que en algún momento tenemos que abrazar la idea, bueno, que por ahí, en algún sentido, es una cosa que es real. Argentina va a ser un país con abundancia de dólares por las buenas razones. Eso va a hacer que sea un país con salarios en dólares más altos que lo que teníamos antes. Entonces, lo que digo es que me parece que ese debate, digamos, de si está atrasado, creo que es muy, muy prematuro. Porque se están dando muchas cosas en Argentina. El gobierno tiene que demostrar que va a consolidar y que va a sostener este superávit fiscal, que es la tarea nuestra de todos los días, de la motosierra y todo lo que estamos haciendo, y que el presidente nos dice que estemos muy, muy focalizados y concentrados en eso. Estamos con la agenda de desregulación, que es la que nos va a permitir, ahora nos vamos a ver, pero es la que nos va a permitir seguir con este boom de exportación. Entonces digo, tantas cosas están pasando que me parece, así como fue prematuro decir, no, la inflación no va a bajar,
fue prematuro decir, no, la economía no se va a recuperar, fue prematuro decir, la pobreza no va a bajar, o fue prematuro decir, Argentina va a una crisis de deuda. Me parece que es prematuro hoy decir. Me parece, ¿por qué no dejamos decir que hay un problema? Claro, decir que hay un problema con el tipo de cambio. Cuando se están dando un cambio tan estructural, que es que Argentina, después de decenas de años, por primera vez tiene superávit, y donde a su vez está dando quizás un shock productivo en el sector de exportación que es muy, muy interesante. Quiero meterme con la cuestión de desregulaciones, pero quiero preguntarte primero, que formás parte del gobierno, sos muy importante, esta idea de la guillotina, ¿cómo se vivencia internamente esta idea, esta cultura política? Explícitamente, lo pregunto porque lo mencionó hoy. ¿Cómo se vive? ¿Qué genera? No, me parece que hoy nos preguntas el tema porque se combinaron estas dos salidas del gobierno, por supuesto, pero la verdad que yo creo que tenemos, y lo he dicho esto muchas veces, que tenemos un clima donde casi diría lo contrario, y creo que esto es evidente. Tenemos un presidente que apoya muchísimo a sus ministros, ¿no? Los apoya de manera vocal, es muy explícito sobre eso, donde todos tenemos una libertad muy grande para trabajar. Me parece que él, cuando decide cambiar el equipo, toma las decisiones, es rápido en esas decisiones. Me parece que, por supuesto, absolutamente en su derecho de hacerlo. Pero la verdad que nosotros no, al contrario, nosotros vimos un clima de mucho apoyo del presidente. Vos dijiste que estabas más cómodo ahora que tu ciclo anterior, en tu familia anterior. Sí, ni hablar. Pero porque Javier es, bueno, creo que es evidente, ¿no? Cuando vos lo escuchás él hablar sobre Toto como ministro de Economía, cuando apoya las desregulaciones que hacemos nosotros, y es un apoyo explícito y además es un apoyo de todos los días. Yo siempre digo que muchas veces las desregulaciones que nosotros hacemos, que yo por ahí puedo comentar de una desregulación, él inmediatamente la tuitea. Eso también me ayuda a mí a avanzar porque va como calmando al lobby, porque en realidad el presidente se compromete mucho con lo que los ministros están haciendo. Y creo que ese apoyo del presidente a los ministros es evidente y es con todos los ministros, ¿no? Así que me parece que hoy me estás preguntando por esta coyuntura, pero no refleja en absoluto el clima con el que trabajamos. Perfecto. Ahí tenés unas pilas. Hay una regulación del SENASA sobre la industria frutihortícola. Sí. Es una historia increíble. Gran parte del sector está conforme. Sí. Lo primero que te pregunto es, ¿vos cómo desregulás? ¿Consultás con el sector lo que necesitan, lo estudiás vos y lo aplicás vos y después escuchás a es un trabajo en equipo, pero donde la gente ayuda, y por eso esto es como este es un ejemplo muy grande, porque fíjate, esta es la normativa que existía hasta ayer. Si vos querías producir frutas en Argentina, tenías que leerte este libraco, y cada una de estas páginas son cosas que vos tenías que hacer, ¿ok? Y esta es la normativa a partir de hoy. Donde, ¿qué está hecho? Esto lo trabajamos con Pablo Cortese del SENASA. Yo le dije, escúchame, ¿qué tendría que hacer el SENASA con las frutas? Me dice, tiene que hacer A y B. Listo, hacemos una norma que hace A y B, no esto que viene de historias y capas geológicas, digamos, de regulaciones. Pero la historia de esta es particularmente interesante porque esto arranca con un señor que me escribe un mail y me cuenta la siguiente historia. Me dice, Federico, dame una mano, porque a mí el SENASA, bueno, esto que te voy a contar ahora ya no está más, ¿ok? Pero el SENASA me obliga a empaquetar mis sandías de una manera particular. Y esa manera que el SENASA me obliga a empaquetar las sandías no es como me las quiere comprar el cliente externo. Entonces yo tengo que cargar el barco con los paquetes envasados, como dice el SENASA. Cuando el barco sale del puerto, mando un conjunto de empleados, rompen los envases y ponen los envases que me pide el de afuera. Y yo digo, no puede ser esto, digamos, que le estemos diciendo a nuestros productores cómo envasar. Y eso fue, este señor se llama Walter Javier Detzel, es un productor de sandía de Corrientes, ojalá que nos esté escuchando. Para mí fue como ¿viste como cuando el hilo que tirás? Porque digo, ese caso, entonces fuimos a ver envases, aparece toda la normativa de envases, y después vemos que frutas tiene lo mismo. Entonces ahí nos empezamos a trabajar con el SENASA, y con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y bueno, y básicamente llegamos a esto, ¿no? SENASA, INTI y algún otro organismo, ¿van a tener próximamente motosierra? ¿Se fusionan? ¿Va a pasar algo con esos equipos de trabajo? Yo te diría que, mira, nosotros lo llamamos la motosierra 2.0. O sea, la motosierra 1.0, que fue lo que hicimos el año pasado, fue una caída de 15% en los empleados de la administración centralizada y descentralizada, un 30% en la caída de los cargos jerárquicos del Estado.
una caída también en el salario real de los empleados públicos. El presidente nos dijo, bueno, ahora vamos a hacer la motosierra 2.0. ¿Y qué es la motosierra 2.0? Hicimos el siguiente ejercicio, dedicamos una reunión entera de gabinete a preguntarnos como gobierno, un gobierno libertario, qué debiera hacer. ¿Qué cosas sí, qué cosas no? ¿Ok? Entonces la seguridad sí, programas universales como la UH sí, estabilidad macroeconómica sí, defensa nacional sí, cosas que hace una provincia no, cosas que puede hacer el sector privado no, cosas que puede hacer una municipalidad no. Entonces hicimos como una lista de los sí y los no. Entonces hoy estamos en una revisión de cada área de gobierno donde básicamente estamos revisando cuáles son las competencias de cada área y bueno, decimos sí y no. Así que el gobierno está en un proceso de revisión. De hecho hoy a la noche vas a sacar un decreto, no lo voy a anticipar, pero lo explicaremos mañana. Bueno, todo un área que nosotros dijimos, esto el gobierno no queremos que lo haga. Lo trabajamos con el ministro de Economía, Luis Caputo, listo, esta área entonces como que se cierra, ¿ok? Creo que se llega a firmar el decreto eso hoy. Después vos tenés una serie de organismos, vos tenés un montón de organismos descentralizados, o sea, organismos como que están fuera de la estructura central, y los tenés de dos maneras. Disculpame si esto por ahí es un poquito fino, pero vas a ver que es relevante. Vos tenés lo que llaman los organismos descentralizados y los desconcentrados. Y vos me decís, ¿de qué me estás hablando? ¿Descentralizado o desconcentrado? La diferencia entre los dos hacen más o menos lo mismo, pero el desconcentrado está como metido dentro de la estructura central de la administración, es parte de la administración, mientras que el descentralizado es totalmente separado. Entonces, hay veces que vos querés que esté totalmente separado. Te voy a dar un ejemplo. La Junta de Seguridad de Transporte, que es la que analiza los accidentes, vos no querés que sea parte de la administración, porque en algún sentido te está auditando a vos mismo. Entonces, vos querés que sea totalmente independiente. Pero muchos no. Y cuando vos sos descentralizado sin tener que ser descentralizado, quiere decir que vos tenés tu liquidación de sueldo, tu departamento jurídico, tu departamento contable, un montón de gente. Nosotros tenemos organismos que la mitad de la gente es la parte administrativa. Eso vos lo podés subsumir respetando la competencia de lo que hace el organismo, pero sin tener que cargarle al contribuyente con todo ese gasto. Así que bueno, sí, es un poco de todo, sí. Diego. Déjame preguntar acerca de juntos o separados. Juntos o separados. ¿Cómo pensás que si es que deben integrarse el PRO para las elecciones? La relación con Mauricio Macri y Milei. Vos estuviste ahí, estuviste en aquel gobierno, en algún momento hiciste alguna declaración al respecto. Todos los votos, todos los puntos que se puedan sumar son bienvenidos. En ciudad, en provincia de Buenos Aires. Los partidos se ganan cuando terminan. Eso se lo dejamos al jefe, ¿ok? Que defina la estrategia respecto de eso. No opino. Me parece que estamos muy contentos con cómo marchan las cosas. Creo que, como dice Javier, le ha hecho un decálogo de las promesas que él hizo en la campaña. Y ha verificado que el 80% de las cosas que dijo, hicieron como un estudio, ¿no? De todo lo que dijo en la campaña, el 80% de eso ya se ha cumplido. Creo que los resultados se están acompañando y esto es, dice el presidente, no relajarse un minuto. Ustedes tienen dos objetivos y no se fijan en nada, no se fijan en la encuesta, no se fijan en el dólar, no se fijan en el riesgo país, no se fijan en nada. Ustedes tienen esas dos cosas. Bajar el gasto público, porque bajar el gasto público, ¿por qué es bajar? ¿Por qué la obsesión de bajar el gasto público? Porque bajar el gasto público es lo que nos va a permitir seguir bajando impuestos. Lo hemos dicho, lo hemos discutido acá muchas veces. Cada gasto, cada peso que el gobierno gasta es un impuesto que le cobra a alguien. Entonces, si yo logro bajar, le devuelvo, no le tengo que cobrar ese impuesto, le devuelvo capacidad de gasto al sector privado. Y la segunda, libertad económica, ¿no? Así que él nos dice, ustedes focalícense en eso. Si me podés contestar en un párrafo, hablando de libertad económica, Trump anunció aranceles del 25% al aluminio, acero. Sí. Hay exportaciones de techín del 40% son a Estados Unidos. ¿Cómo? Pero en un párrafo, la tele es así. La tele es así. Esta idea de circulación libre, pensamiento libertario, y Trump en esquema proteccionista. ¿Cómo? Y con el objetivo y el deseo nuestro de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero yo te diría lo siguiente, así como te decías prematuro, te diría acá es prematuro también, porque fíjate que Trump hasta ahora amenazó con tarifas a todo el mundo, a Canadá,
a México, a Colombia, y después es como que lo usa para negociar y después al final no sé. Entonces digo, vamos a ver eso todavía cómo evoluciona. Esa sería mi respuesta. Gracias por haber venido. No, gracias a vos.